que se sientan, ¿verdad? Que somos hijos de Dios bendecidos, amén, en esta mañana. ¿Cuántos hijos de Dios amanecieron bendecidos en esta hermosa mañana? Amén, amén, gloria a Dios. Dios ha sido bueno, Él nos ha dado la oportunidad y la vida, ¿verdad?, de poder estar aquí en su casa. Como dice la palabra del Señor, que es mejor un día, ¿verdad?, aquí en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Amén. Y vamos le voy a pedir que oremos, que pongamos en las manos de Dios este estudio en la continuidad de los mensajes que Dios le dio a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Amén. Y vamos a orar. Padre que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, Señor, a darte las gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que vengas tú, Señor amado, dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, Señor, y que podamos retener esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Que sea tu Santo Espíritu el autor, Señor, de esta palabra, Señor, revelándonos todos los secretos, Señor, que tú dejaste aquí, Señor, plasmado en tu palabra poderosa, Señor. Gracias te doy por cada uno de los que tienen hambre de ti, Señor, en esta mañana. Que se han despojado de todo cansancio, de todo sueño, para poder aprender y estar aquí en tu casa temprano, Señor, buscando de ti. Bendícelos, dale una doble porción de tu bendición, Señor, a cada uno de ellos. Y a los que vienen en camino, Señor, tráelos con bien, tráelos con tu paz, Señor, que puedan venir a gozarse a tu casa, Señor, y adorar tu nombre. Hoy te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo tomando el control, Señor, de todo lo que digamos aquí. Quita toda aflicción, toda distracción de nuestra mente y de nuestro corazón, y toma tú el control, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y hemos venido estudiando, ¿verdad?, a las iglesias del libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a ver a la iglesia de Filadelfia. Vamos a estudiar la iglesia de Filadelfia. Y para eso le voy a pedir que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, del 7 al 13. Amén. Filadelfia, la iglesia que ahora vamos a estudiar. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a leer. La palabra de Dios dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El 13. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué hermosa palabra, hermano. La verdad es que la palabra del Señor es tan bella, pero es tan difícil, y es una espada de doble filo que corta, dice, hasta lo más profundo del corazón. Aquí hay mucho que vamos a aprender,
Vamos a tratar de ir por pasos y dando lo que el Señor nos ha traído en esta mañana. Amén. Para empezar, vamos a descifrar por qué esta iglesia se llama Filadelfia. La iglesia de Filadelfia también está situada en Asia Menor, que hoy viene siendo, como hemos dicho, Turquía, ¿verdad? Estamos hablando de toda esa zona. Las 7 iglesias a las que le escribe Apocalipsis se encuentran en esa misma área. De hecho, Filadelfia está a 35,000 millas, dice, cerca de la iglesia de Sardis. Están relativamente cerca. Y Filadelfia fue una iglesia que, al igual que las otras anteriores, sufrieron muchas pruebas. Tuvieron unas dificultades grandes en todos los sentidos, en economía, en territorio, fueron muchas veces también atacados. Estudiamos también de que incluso era una ciudad o una parte de la ciudad donde había muchos terremotos, había muchas cosas que sucedían como normalmente suceden hoy en día en otros países que tienen esa anomalía, ¿verdad?, de los terremotos o zonas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos dicen que pasa mucho allá en San Francisco, que tiembla mucho. Aquí no. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Tornados, ¿verdad? Que aquí son bien comunes los tornados. En Florida quizás los huracanes por el mar. Cada lugar tiene un problema, siempre hay una cosa que sucede. También ellos eran parte de tener ese problema, y también tenían pruebas de ser perseguidos por la misma razón de ser cristianos, de buscar del Señor. Y tenían esa clase de pruebas. La Biblia, lo que acabamos de leer ahorita, dice que más que todo eran sus problemas o sus persecuciones o pruebas más duras, eran porque dice que habían judíos, o más bien que se decían ser judíos, dentro de la iglesia. Amén. Y aquí podemos entonces observar que la iglesia de Filadelfia tenía el problema más grande, venía desde adentro, desde la iglesia, o sea, más que de los de afuera, de los de la iglesia. Y recuerden que todo lo que estudiamos hoy en día, aunque se escribió quizás para una iglesia en la antigüedad, aplica para el día de hoy también. La palabra del Señor no ha sido escrita solamente para los de antes, sino para nosotros en la actualidad. Se aplica para la vida actual. Entonces, todo lo que vemos aquí nos compete a nosotros en la iglesia en la actualidad. Y de cada una de las iglesias hemos visto y hemos aprendido algo. De cada una de las que hemos estudiado, yo digo, wow, ¿qué tenemos ahora nosotros? ¿Qué hay en mi iglesia? Tiene de esto, tiene de aquello, tiene de lo otro. Y de Filadelfia no hacemos la diferencia, porque la iglesia de Filadelfia dice que dentro de la iglesia tenían los mismos ataques. ¿Qué quiere decir esto? Que de allí mismo venía, como quien dice, en la iglesia hay trigo y hay cizaña, ¿verdad? Dentro de la misma iglesia tenemos gente que realmente ama a Dios y vive una vida, que realmente demuestra a Dios, pero hay muchos que solo viven de apariencia y que al lugar de crecer a otro, contamina a otro y hace que quizás la fe que alguien tiene decaiga del otro. Y esa gente no está allá afuera, hermano. Esta gente está dentro de la iglesia. Nosotros no podemos decir, uy, nos cuidamos de los de allá afuera. No, porque los de allá afuera ellos ya están descubiertos. Ellos ya se saben quién son, a quién adoran, qué sirven, que no le tienen respeto a Dios. Pero hay que tener cuidado con los que de apariencia dicen amar a Dios. De esos hay que cuidarnos. Y entonces en la iglesia de Filadelfia había mucho de eso. Y eran atacados desde adentro, que hasta mismo Jesús les dice a esos que dicen ser judíos pero no lo son. A esos, incluso se atreve el mismo Jesús, porque Él es el que escribe esto, le dice a Juan, escribe esto, el que le dicta esta carta, este mensaje a la iglesia, y le dice, escríbelo. Y le hace la comparación como a una iglesia de las que ya estudiamos, y le dice, esta también parece sinagoga de Satanás. Así, o sea, se atreve a decirlo así. Miren qué tremendo, ¿ven? Pero también no podemos dejar de lado
que en los primeros versículos de cada iglesia que hemos ido estudiando, usted se ha dado cuenta que cada vez que se escribía una nueva carta, el Señor se presentaba de una forma diferente a cada iglesia. Les decía, escribe el ángel del Señor, y les decía algo. Por ejemplo, a esta le dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo. Miren cómo se presenta Jesús. Les dice, esto les dice el santo. Número 2, el verdadero. Y les dice, el que tiene la llave de David. Así se presenta. Me gusta mucho que la iglesia anterior que estudiábamos de Esmirna, que me tocó dar la clase, le decía, el Señor se presentaba como el que le dijo, el que era el postrero, el primero, el que estuvo muerto, pero el que revivió. Así se presentaba Él. Él no se presentaba como, ay, soy el humilde. Era humilde, porque el que es humilde no lo dice, ¿verdad? No lo dice. Ya cuando lo dice, usted ya está mostrando altivez, ¿verdad? Entonces, Él se muestra de tal manera, pero a la iglesia de Filadelfia le dice, esto dice ¿quién? El santo. Él hace una diferencia en esta iglesia, el verdadero. ¿Sabe? Santo, a veces lo hemos confundido con muchas cosas. La gente casi siempre cuando tú le dices que yo no hago eso, en broma a veces te dice, ay, si tú eres santo, ¿verdad que sí? No, ¿qué quiere decir? Ay, tú eres bueno. Pero se lo dicen en forma de burla. Y en realidad, santo viene siendo una persona que es apartada o separada para vivir al servicio del Señor. Eso significa. No es que seamos buenos, porque santo, ninguno de nosotros puede ser santo. Santo realmente solo Dios. Amén. Él sí es bueno, ¿verdad? Nosotros no. Entonces Él dice, soy el santo, y dice el verdadero. ¿Por qué Él se refiere al verdadero? Porque Él aquí está demostrando de que en la iglesia había muchos falsos. Hace la distinción entre los que dicen ser buenos y santos y el verdadero santo. Ese soy yo, dijo Él, ¿verdad? Así Él se representa aquí. Y entonces da muestra aquí en nuestro libro dice que Él demuestra entonces en lo primero su divinidad. Se lo voy a leer. Dice, Jesús se revela ante la iglesia de Filadelfia como el santo y el verdadero. Estos títulos hacen énfasis a la divinidad, en lo cual se distingue de todo hombre. Que a pesar que el Dios cuando vino aquí a la tierra fue 100% hombre y 100% Dios, no era igual que cualquier hombre. Amén. Era divino, ¿verdad? Y especialmente dice, aquí hace la distinción de entre los falsos y mentirosos enemigos de la iglesia. Por eso Él se presenta así. Él es tan sabio, nuestro Señor, que Él sabía cómo entrarle y cómo decirle en la carta o el mensaje que Él mandaba de una manera específica, porque Él sabía de qué pata cojeaba la iglesia. No le podía decir lo mismo a la de Esmirna. A la de Esmirna le tenía que decir, porque allá había una problemática que para ellos no creían que quizás Jesús hubiera resucitado. Por eso Él se presenta, dice, el que estuvo muerto, pero resucitó. Le hace el énfasis, ese soy yo, ese es el que le escribía. Ahora, en Filadelfia era otra la situación, era otra cosa. Entonces aquí había mucha gente falsa queriéndose pasar por buena, digamos, o por espirituales. El segundo punto acerca de la presentación que Jesús hace aquí, dice que es su autoridad. Porque en el versículo 7 que leímos iniciando dice, al que tiene, dice, la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. ¿Saben qué pensaba yo cuando leía esto? ¿Qué se le viene a usted a la mente con solo que yo le diga? Miren, aquí dice que Él tiene la llave de David y el que Él abre y ninguno cierra. ¿Qué se le viene a usted a la mente? Yo lo primero que pensé, dije, el que manda más. Autoridad. Él abre, Él cierra, y cuando Él cierra nadie abre. Y se acabó, no hay más. Aquí habla de la autoridad de Él mismo. Él mismo hace énfasis de su autoridad. Dice aquí, por lo visto la persecución contra la iglesia de Filadelfia
venía mayormente de los judíos, y por eso mismo Jesús se presentaba frente a ellos como el que tenía la llave de David. Y quiero que usted me acompañe al libro de Isaías, Isaías capítulo 22, 22. Vamos a leer Isaías capítulo 22, versículo 22. Dice así: y pondré, dice, la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Aquí está hablando de una profecía, podemos decir, perdón, mesiánica, donde habla de lo que se está refiriendo en Apocalipsis 3, versículo 7. Está diciendo que aquí, que de la casa, que él tenía la llave. Y si usted leyó conmigo todo el capítulo, del versículo 7 al 13, pudo darse cuenta que esta iglesia, Filadelfia, es la única iglesia a donde Dios no les habla de ningún reproche. Es la única iglesia donde no les da reprimenda. ¿Se acuerdan que en las pasadas iglesias siempre le dice el Señor, les da un halago y les dice, has hecho bien esto, pero has hecho mal esto? Y les decía. A esta iglesia no le dice eso. Si usted leyó conmigo, dice de que la tiene por un alto estima, porque le dice que a pesar de la persecución y la prueba, dice, no has negado mi nombre. Qué bonita el halago que Dios le dice. Al contrario de las otras iglesias, a la iglesia de Filadelfia, al contrario, a ellos les dice que encima de eso, dice que Él les va a dar grandes oportunidades y que incluso les va a brindar una puerta. Y por eso va relacionado la llave de lo que está hablando. Esa puerta y esa llave la tiene solo aquel que abre y cierra. Él trae la llave. Y poco a poco vamos a ir estudiando de qué se trata esa llave. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Amén. Entonces, es interesante observar que esta carta, que es la única que podemos ver que no tiene ninguna reprimenda, ningún enojo contra la iglesia, que por el contrario da grandes halagos y grandes oportunidades. La primera, abrir la puerta, dice, para la evangelización y las misiones. En el año que se escribió esta carta para la iglesia, era una iglesia relativamente nueva cuando se escribió Apocalipsis. Pero habían pasado varios sucesos y por eso esta iglesia comenzó y era algo nuevo, y entonces hasta ese año no habían, ¿cómo se puede decir?, grupos de evangelización. No existían, no habían nacido el evangelismo, no habían nacido. Entonces, aquí en el libro nos explica, dice que Jesús les asegura a la iglesia de Filadelfia que por haber guardado y obedecido la palabra de Dios y no haber negado, dice, a Cristo, a pesar de las pruebas, Él estaba dispuesto a abrirles una puerta. Eso lo dice en el versículo 8 del libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y dice que les abrirá una puerta, y dice, ahora sí, podemos ver que con razón, entonces Él les habla acerca de la llave de David. Porque les está hablando de una puerta. Y esa puerta necesita tener una llave para entrar y salir. Y les dice, esa llave la tengo yo. Yo la abro y nadie la cierra. Y según los escritores o los estudiadores o los teólogos, aseguran de que esa llave a la que se refería fue el comenzar la iglesia misionera, la iglesia que empezó a expandirse, a llevar el evangelio por medio del evangelismo. Porque desde entonces, creo que fue en el año 1762, si no me equivoco, por un señor que se llamaba William Carey, empezó el movimiento misionario de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Para que la iglesia se expandiera. Salieron personas a llevar el evangelio a diferentes lugares. Y eso llama mucho la atención a mi corazón. Le voy a decir por qué. Porque muchas veces, nosotros nos acomodamos a evangelizar solo aquí adentro.
aquí predicamos, aquí cantamos, aquí damos testimonio, aquí, pero ¿qué hay allá afuera? La palabra del Señor dice que nosotros somos llamados afuera para llevar el evangelio. ¿Para qué nos sirve estar aquí escuchando y llenándonos y llenando? Está bien que nos llenemos, pero hay que repartir del oso que el Señor nos ha dado, compartirlo con otros. Tenemos una visión como iglesia. ¿Cómo nosotros vamos a llenar la iglesia si no evangelizamos? ¿Cómo queremos que nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra, que ya venga por nosotros, si todavía no se han añadido los que faltan por ser salvos? Depende de nosotros. Tenemos una encomienda de parte del Señor. Amén. Entonces, aquí estamos viendo que nació el movimiento misionero en ese momento. Ahora, esa es la relación que vemos en el libro de Apocalipsis, cuando Dios le dice: abrí una puerta y nadie la puede cerrar. Porque hasta el día de hoy el evangelio misionero en todo el mundo predica el evangelio con libertad, en algunos lugares no, pero nadie lo ha podido parar. Porque eso se va a cerrar hasta que Cristo venga. Él es el que cierra, Él es el que abre, Él decide cuándo se cierra esta puerta de expandir el evangelio. Esta fue la puerta que le dio la bendición a Filadelfia, porque de ahí comenzó el movimiento evangelístico. Mire, desde aquel entonces, por aquella misión que Dios les abrió la puerta a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis, usted y yo conocimos de Cristo. Amén. Mire hasta dónde nos alcanzó esta promesa de aquellos años, porque hasta el día de hoy, yo recuerdo, hermanos, que hace mucho tiempo, años atrás, llegaban misioneros a El Salvador y casi solo eran gringuitos, solo güeritos de aquí. Y uno bien emocionado porque llegaban con películas y ponían las películas de evangelismo en los parques públicos, y así mucha gente conoció de Cristo. No hablaban ni bien español, pero se rebuscaban por darnos el mensaje de Dios. Y así se ha expandido por muchos lados. Es sorprendente cómo podemos ver que hay culturas que quizás no hablan español, no hablan inglés, hablan dialecto. Y hay personas que se han dedicado a traducir la Biblia en ese dialecto para que conozcan el mensaje de Dios. Y como hay lugares donde quizás no pueden entrar a evangelizar, pero el evangelio de Cristo tiene que llegar, porque la palabra de Dios dice que iba a llegar hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Y dice que hay personas que hasta en helicópteros tiran las Biblias para que las personas lo lean en su lenguaje nativo y lo entiendan y llegue la salvación. Amén. No hay poder humano que pueda detener lo que Dios ha prometido en su palabra, que no va a haber ninguno que diga: yo no fui salvo porque a mí nunca me hablaron de Cristo. Todos conocemos y conoceremos de Cristo. Amén. Nadie va a poder lavarse la mano en aquel día y decir: es que nunca supe de Cristo. No hay. Entonces es sorprendente cómo aquí en la iglesia de Filadelfia abrió Dios la puerta de comenzar la evangelización. Y eso dice que hasta el día de hoy no está cerrado. Por eso usted y yo, hermano, tenemos que abrir nuestra boca. Hagamos uso de esa puerta que el Señor abrió y que dijo que Él tenía la llave para abrirnos. Esa oportunidad de compartirle a otros el evangelio del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice también que la iglesia de Filadelfia tenía muchos enemigos, muchísimos enemigos. Y referente a eso, hermano, no hay algo tan difícil o algo que destruya un corazón o una iglesia que ser atacado desde adentro, de los que usted confía. ¿Verdad que a usted no le duele cuando alguien de afuera le hace algo? Quizás le va a molestar, pero cuando es alguien cercano, una persona que dice ser tu hermano, te hiere, te lastima, ¿cómo duele, hermano? Entonces, la iglesia aquí era atacada con los que decían ser judíos dentro de la iglesia y venían ahí, pero Dios les dice algo en Apocalipsis, donde estamos leyendo. Dios les dice que les va a reivindicar y que sus enemigos se van a postrar, le dice, frente a ti a pedirte perdón. O sea, Dios les está diciendo: de todos aquellos que te causaron un daño o algo, van a regresar a ti a pedirte perdón. Esa promesa se la da el Señor.
Y mire, esa promesa es para la iglesia de todos los tiempos. Eso no es para solo Filadelfia en aquel tiempo. Eso es para todo. Y le voy a decir algo muy delicado que el Señor me enseñaba. Y aprendía yo a raíz de este tema. Qué delicado es meterse con una iglesia, hermano. Qué delicado es abrir la boca contra alguien. A alguien que sea lo que sea. A veces uno puede decir, ay, que solo el pastor es el intocable, ¿verdad? Podemos decir, no, hermano. Cualquier miembro que esté agradando al Señor, viviendo una vida agradable al Señor, y uno se levanta en contra de esa persona, hay consecuencias de parte de Dios. Hay consecuencias de parte de Dios. Porque esa promesa que le dijo, cualquiera que se levante en contra de la iglesia, tiene una consecuencia. Hemos visto quizás el ejemplo más claro que podemos tener, que hablando de algo que quizás todo el mundo sabe, cuando se han levantado políticos y juzgan y hablan de Dios, días después, ¿qué pasa? Tienen cáncer, se enferman. Ejemplo más claro, ¿verdad? Podemos hablar de alguien conocido de Venezuela, que dijo unas palabras muy gruesas ante la iglesia, ante Jesús, y que desde su entraña odiaba a Jesús. Bueno, en su entraña le dio cáncer y de eso murió. Porque uno no puede levantarse a hablar. Tenemos que tener cuidado, porque dice que Dios vela por sus iglesias. Sí, hermano, es posible que a veces usted mire una falla en alguien, en un hermano, porque es que somos humanos. Mire, el día que nos fallemos es porque ya somos ángeles. Pero de lo contrario, mientras estemos en esta carne, vamos a fallar. Entonces, no hablemos de lo que usted mira, mejor levántelo al hermano, anímelo. Seamos de los que animan y no de los que ponen el pie encima para que se terminen de caer. Animemos, seamos diferentes, seamos esa pieza que realmente Dios quiere que seamos, y levantemos a la iglesia, hermano. Duélase, yo le he dicho, duélase cuando un hermano ha faltado a la iglesia. Que le duele y diga, híjole, ¿será que está enfermo? ¿Será que algo le pasa? Uno se pone triste. Yo me pongo triste cuando yo sé que tengo algunos que ya conocidos y digo, oh, no vino fulanito. Le voy a mandar un mensaje a ver si está bien. Porque es que somos un cuerpo en Cristo. Si nos falta un dedito, hermano, no estamos completos. Uno puede decir, vea, que aunque nos falte el dedo chiquito del pie, no importa porque es chiquito, hermano. Si a usted le falta ese dedito chiquitillo, pierde el balance. Usted caminará de lado. De verdad, así somos en el cuerpo de Cristo. Cuando un hermano se va de la iglesia, que nos duela. Que nos duele, digamos, hay que sentirlo. Si no tenemos ese amor por las almas, ¿qué tenemos entonces? No tenemos a nada. Si el Señor dice que nosotros somos el reflejo del amor de Cristo en la tierra, la gente no puede ver a Dios más que a través de usted y de mí, de tus acciones, de tu forma de actuar. Amén. Ya me extendí, ya me emocioné con este tema. Y bueno, vamos a irnos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 41 al 44. Juan, capítulo 8, versículo 41 al 44. ¿Qué dice, hermanos? Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarás, y porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lengua? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Wow, imagínense aquí. Esto está haciendo referencia a lo que ellos hacían cuando Jesús les menciona en Apocalipsis y les dice, han sido sinagoga de Satanás los que viven con ustedes. Eso es palabra tremenda, hermano. Que imagínense, ustedes se
imaginan a Jesús un día predicando aquí en la casa del Señor, predicando y dijeran, ¿saben qué? Él habla de las cosas buenas que ha hecho en la iglesia, pero ¿saben qué? En medio de ustedes hay sinagoga de Satanás. Uy, se ofendieran, ¿verdad? Porque uno dice, uy, qué fuerte estuvo la palabra, y muchos hasta se van, se enojan, ay no, y lo tratan groseramente. Jesús era así, él era sincero, no andaba adornándole las cosas, como a veces nosotros, mira, cuando uno predica, trata de uno de adornar las cosas con tal de no caerle mal a los hermanos. Uy, se van a ofender los hermanos. Pero la palabra es clara. ¿Para qué la vamos a pintar bonito cuando la palabra es dura? Es drástica, es eficaz, te confronta. Amén. Y entonces aquí hace referencia a eso y les dice que el que habla mentira, dice, de suyo habla, está hablando de Satanás. Entonces aquí le hace referencia y le dice en el cual, pero vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Eso está en rojo en su Biblia, algunas Biblias salen en rojo porque son las palabras que salían de Jesús. Lo rojo dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y entonces le dice, pero vosotros, dice, son de vuestro padre el diablo. Y dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ser homicida del principio no era tanto prácticamente que él había matado literalmente a alguien con la mano. No. Pero hermanos, a veces con nuestras actitudes y nuestra boca matamos gente. Matamos gente. Por eso uno tiene que ser cuidadoso, con sabiduría, decir las cosas tal como Dios las quiere, pero con prudencia y sabiduría. No a lo loco, a tirar, ¿verdad? Y volando cabezas en la iglesia. No. Con sabiduría hay que decir las cosas, pero con la verdad. Amén. Y sobre todo con amor. Sobre todo con el amor de Cristo. Y dice, y en él no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de sí mismo, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Entonces nosotros podemos observar que en la iglesia de Filadelfia sucedía esto. Había mucha gente que hacía esa maldad dentro de la iglesia, que parecía ser quizás un buen cristiano, pero había mucha mentira detrás de esa palabra. Y a mí me gusta mucho que en esta iglesia el pastor nos hace énfasis todo el tiempo. No se dejen llevar por alguien que hable tan bonito, palabras elocuentes o hable bien bonito, porque a veces ahí hay algo detrás. Uno tiene que escudriñar esa palabra. Uno tiene que saber a qué le decimos amén. No, a veces estamos como yo les decía hace un par de años, que a veces uno actúa en automático. A mí me pasó aquí en la iglesia, yo me voy a echar aquí dispuesta, vean, con mi corazón. Por estar distraída, ¿cuántos se recuerdan que una vez dijo el pastor, ¿y cuántos quieren que yo me muera? Y yo dije amén, porque estaba distraída, yo no escuché que él dijo. Y se dijo, vaya, la hermana es sincera, pues yo no era que quería que se muriera el pastor, yo estaba distraída. Y mi esposo se me quedó viendo, ay, ¿qué dijo? ¿Que querés que se muera? Ah, no, pues yo ya había dicho amén. No sé si se recuerdan, algunos se recuerdan. Entonces, uno no a todo puede decir amén, uno hay que estar pendiente de qué le están diciendo, porque en el amén que usted responde, hay poder. ¿Sabe por qué? Porque es una afirmación de confirmación. Cuando alguien le dice, hermano, ¿cuántos quieren poder de Dios? Uno dice amén, porque uno lo anhela, ¿verdad? Pero imagínense, de repente usted viene a escuchar a un ministro que se sube ahí arriba y empieza a decir una de disparates, y usted amén, apoyando una palabra que no es de Dios. Es peligroso, no podemos a todo. Yo por eso ahora yo me fijo en lo que digo, en lo que dicen, para yo decir amén, yo agarro esa palabra, yo me apropio de esa palabra, pero no puedo decirle amén a todo. Amén. Nadie dijo amén, ya aprendieron. Gloria a Dios, estamos aprendiendo, ahora sí, ya bien entrenaditos. Amén. Y dice aquí abajo, vamos a seguir leyendo, y una de las cosas también dice que Dios le dice a la iglesia que Él los va a proteger de la prueba. Él los va a proteger de la prueba. Y quiero que usted en su Biblia, con su propia Biblia, vaya hacia Apocalipsis capítulo 3, que es lo que estamos estudiando, y veamos el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 3. Amén. Dice,
Apocalipsis 3, verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y esto va a ser algo bien extenso, espero poder darlo hoy, si no pues vamos a continuar el otro domingo, no el que viene, porque estamos de fiesta el otro domingo, ¿verdad? Aquí, gloria a Dios, sino el próximo. Pero aquí el Señor está hablando de proteger a la iglesia de Filadelfia. Le dice el Señor: por cuanto has guardado mi palabra en paciencia y en obediencia, dice, yo también te guardaré. Dios le hace una promesa. Miren qué bonito es que cuando usted es fiel, Dios es fiel contigo. Dios paga bien. No es como el diablo, ¿verdad? Que el diablo te promete: agarra esto, agarra el otro, pero después te va a cobrar, y duro, y te va a poner en evidencia y en vergüenza y en todo, ¿verdad? Y Dios no es así. Dios es bueno, hermano, todo el tiempo. De Él no puede salir nada malo. Ese es nuestro Dios. Y dice: por cuanto has sido fiel. Hay una porción donde dice: en lo poquito me has sido fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. Por lo poquito. Mire, el Señor conoce tu esfuerzo. Él sabe lo difícil que te es servirle al Señor. No crea que estar aquí no es cansado, hermano. Yo a veces con mi esposo, nosotros vivimos a 1 hora de aquí. Y cuando a él le toca servir, tiene que estar a las 7:30. ¿Se imaginan cómo vengo de feliz yo? Venimos cansados, con sueño, pero con un corazón dispuesto a servir. La carne cuesta, hermano. Somos carne, y esta carne llama dormir, comer y descansar. No quiere espíritu, no quiere orar, no quiere ayudar, no quiere vigilar, no quiere nada de eso. Entonces uno lucha con la carne todo el tiempo. Y el Señor le dice: por cuanto has sido fiel guardando mi palabra, por encima de las pruebas que tenía Filadelfia, y no falló, porque Dios le dice: nunca negaste mi fe. Encima de todos tus problemas, de tus batallas, de tus pruebas, no negaste mi nombre. Por causa de eso, yo te daré un premio. Y le dice: yo te prometo protegerte. Y usted lo puede ver ahí dice: yo prometo, dice, guardarte de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Note que aquí dice sobre una prueba que viene sobre el mundo entero. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de tu enfermedad? ¿Está hablando de la prueba que tienes con tus hijos? ¿Está hablando de la prueba que tú tienes económicamente? No, está hablando de la gran tribulación. Porque aquí dice la prueba, dice que ha de venir sobre todo el mundo entero. Usted sabe que la tribulación no va a ser solo para algunos países, va a ser mundial. Va a ser algo que todas las personas lo van a vivir, aquellos que se queden, ¿verdad? Entonces el Señor aquí podemos ver esta carta o este mensaje que Dios le da a Filadelfia. Le está diciendo, hablándole de la tribulación y del rapto, diciéndole: no te dejaré que pases la tribulación, te llevaré conmigo antes, te libraré de eso. Por eso la iglesia creemos que el arrebatamiento o el rapto de la iglesia no va a ser después de la tribulación, porque aquí Dios le está diciendo y le dice: te libraré de ese día. La iglesia se va con Cristo antes que comience el tormento en la tierra. Es una promesa del Señor, dice: por cuanto han sido fieles. Por eso tenemos que ser fieles, para que el día de... Yo hablaba hace 2 días o 3 con mi hermana, y hablábamos de cosas de la Biblia, y me dice: híjole, me dice, yo no quisiera, yo quiero que Dios me lleve antes, me dice, de la gran tribulación, porque va a ser duro, hermano. Si usted medita en su corazón y su mente, wow, quien lo resista va a estar duro, porque va a haber gente que va a estar aquí en la tierra, y lo vamos a ver adelante. Entonces, dice aquí que Él le promete a la iglesia, y esto aplica para la iglesia de hoy. Filadelfia está hablando acerca de lo que vivimos en la iglesia actual de los últimos días. Somos nosotros. La iglesia que está de verdad ahorita en los últimos tiempos somos nosotros, hermanos. Somos partícipes de esperar un gran evento como no ha habido nunca en la tierra. Nosotros somos los protagonistas de este tiempo. A nosotros nos iba a tocar, amén. Y
Entonces el Señor les da esa promesa y les dice también varios factores que exige una interpretación de la tribulación. Y aquí quiero que usted me acompañe al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Pedro, capítulo 1, versículo 6, Primera de Pedro. Dice así, en lo cual dice, vosotros os alegráis aun que ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué mencionamos este versículo? Porque es que a veces nosotros creemos que o interpretamos mal versículos y decimos, oh, es que ese versículo está hablando de que el Señor nos va a librar de las pruebas. A veces el Señor le place en su voluntad sacarnos de diversas pruebas, sí, es verdad. Pero no dijo, jamás el Señor ha prometido que no íbamos a tener pruebas. Él nunca dijo eso. En ninguna palabra usted dice, porque muchas veces sucede que la gente te dice, ¿y no vos sos cristiano, pues? ¿Por qué estás padeciendo eso? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Por qué tenés ese problema? Ni yo, dice, que no sigo a Cristo, no estoy así de arruinado como vos. ¿Verdad? Eso pasa. La gente del mundo son los que te señalan más. Y puede ser que algunos del mundo estén mejor que tú y sin seguir a Cristo. Y uno dice, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Y muchas veces eso lo ocupa Satanás, decirte, te tengo bien para que no tengas necesidad de buscar a Dios. Pero usted sabe cuál va a ser la paga de esta gente. Al final del día, ¿quién va a ganar? ¿Una eternidad con Cristo o una eternidad separado de Cristo en el infierno? Por no haber buscado del Señor. Pero eso a veces sucede. Entonces en el libro de Pedro que acabamos de leer, dice que por lo cual dice vosotros con alegría, es decir, la iglesia de Filadelfia, mire, en prueba, en luchas y con gozo. ¿No he visto que a veces la iglesia pasa pruebas, pasa dificultad? Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos algo que contar. Todos oramos por algo en específico, o no por algo, por muchas cosas, necesidades que tenemos. Tenemos una lista que a veces uno dice, yo voy a orar rapidito 30 minutos, pero si usted se hace una lista de cada cosa que usted necesita del Señor, se va más de una hora, hermano, pidiéndole. De verdad que hasta a veces hasta por las mascotas oramos. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros como iglesia vamos a padecer, pero yo quiero que te lleves en tu corazón y digas, el Señor prometió que sí vamos a pasar por fuego. Él sí dijo, van a pasar por el agua. Yo no les digo que no van a sufrir, pero yo prometo estar con ustedes. Prometo que cuando el agua te llegue al cuello, dijo, allí voy a estar contigo y el agua no te va a ahogar. Prometo que cuando pases por el fuego, no te quemarás. O sea, es la promesa que Dios nos dio a nosotros. Entonces yo el otro día hablando con unos hermanos decía, qué difícil es vivir en este mundo caído. Porque por causa de Adán vivimos en un mundo que por causa de él entró enfermedad. Por causa de Adán entró el pecado, con el que luchamos todos los días. Por causa de él hay guerras, hay gente, toda la maldad que ves por causa de lo que Adán cometió. ¿Verdad? Entonces por él nosotros estamos todos aquí batallando y sufriendo por vivir en este mundo caído. Amén. Pero realmente, hermano, ¿cómo le hace la gente del mundo sin Cristo para vivir en este mundo caído? Yo no le encuentro solución. Yo digo, Señor, ¿cómo vive la gente sin Cristo? Si cuando uno tiene una prueba, hermano, su refugio es ir a orar. Señor, me siento oprimido. Uno va a la presencia de Dios y uno se desahoga, hermano, y le entrega esa carga al Señor. Es posible que cuando te levantes de orar no se haya ido la carga, pero tu espíritu ha sido fortalecido. Usted sale como que ya se arregló y quizás el problema sigue ahí, porque al final del día el Señor es el que tiene control de tu vida. Él sabe lo que llega, lo que no llega, cómo lo vas a superar. Él te da las fuerzas para hacerlo. Las pruebas pequeñas que tenemos, dijo, es necesario que las pasemos con alegría. Filadelfia la pasaba con alegría, una iglesia perseguida, una iglesia frustrada. Pero miren, en la historia dice que la iglesia de Filadelfia quizás tenían pocas cosas para compartir, pero eran de esos hermanos que usted siente que cuando quizás
usted los ve bien humildes, pero que usted llega a su casa, siempre te ofrecen aunque sea una taza de café. Siempre tienen para dar, siempre tienen para bendecir. La iglesia de Filadelfia era así. Tenían dificultades, vivían frustrados, oprimidos por él, pero siempre con gozo. Y la gente decía, esta gente está pero re mal. ¿Y por qué tienen gozo? Porque es que nuestro gozo viene del Señor, no de lo que tengamos o no tengamos. Amén. No de que estemos sanos o no, porque al final este cuerpo hasta los 100 ya no vamos a pasar. De ahí para allá nos vamos, pero sanitos para el cielo. Amén. Amén. Este es un momento, una prueba momentaria, pero una gran tribulación, hermano. Vivir en el infierno por la eternidad, eso sí es preocupante. Amén. Entonces aquí les dice, en el libro de Pedro, le dice que con alegría, dice, aún pasado las pruebas con un poco de tiempo, es necesario que tengamos aflicciones, porque las aflicciones, encima de eso, nos hacen madurar. Cuando usted está enfermo, no ora más, hermano. Vea que oramos más, nos acercamos más al Señor, nos hacen entender y madurar y crecer, y ya no ser de esos niños que con el dedo le están dando de comer, ¿verdad? Usted ya come carne, usted ya conoce del Señor. Amén. Y entonces estamos viendo de estas tribulaciones, pero el Señor le dice, yo te voy a librar de la mayor tribulación, que es en la gran tribulación. Amén. ¿Cuántos hemos aprendido algo? Amén. Saben que es hermoso, hermana, la palabra, hermanos, la palabra del Señor es tan hermosa. A mí me apasiona tanto que quisiera quizás no soltar el micrófono y seguirle hablando y estudiando. Es hermoso conocer del Señor. Y algo que sí quiero, ya para terminar, compartirles a ustedes. Vamos a seguir estudiando, no hemos terminado con la iglesia de Filadelfia. Pero algo que me llama la atención es que Filadelfia viene o se deriva el nombre de la palabra filial o pilos, que significa amor. La iglesia representa el amor de Dios. Amén. Que a usted no le duela sembrar en un hermano. Que no le duela sembrar, hermano. Siempre cuando haya necesidad, hágalo. Y no solo porque el Señor no se queda con nada, no, porque es que toda buena acción de corazón da un fruto bueno. Lo que usted siembra en alguien que tiene una necesidad va a dar un fruto bueno. No lo dé con dolor. Quizás alguien de verdad no tiene ahora, no sé, para comprar su mandado. Y si Dios lo ha bendecido a usted, hágalo, bendiga. El Señor se da cuenta. Y mire, cuando usted siembra en buena tierra, usted va a cosechar buen fruto que dé buenas obras. No es tanto por la obra que usted se va a salvar, no, pero la fe tiene que tener acción. No solo decir yo tengo fe, soy un hombre de fe. Accionemos, hagamos que se note tu fe. Tu fe no solo se nota porque tengo fe, yo soy un hombre de fe. No, ¿cómo se nota tu fe? Tu fe se muestra mediante el amor a tu prójimo, al que tienes al lado, atrás. Amémonos como iglesia, hermano, con nuestros defectos, con nuestro carácter, pero amémonos, porque todos aquí, miren, formamos el cuerpo de Cristo, la novia del Señor por la que Él viene. Todos vamos a formar parte. Amén. Así que Dios les bendiga. Vamos a tomar tiempo para un ratito saludarnos, estirarnos, y vamos a seguir nuestra clase dentro de 2 domingos. Amén. Dios me les bendiga.